y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en esta semana estamos escuchando a San Juan Bautista. Hoy día también nos toca escuchar y le hemos escuchado esta palabra, ¿no? Juan envía a sus discípulos con una pregunta a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esta pregunta, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro?, ¿es una duda de San Juan Bautista? Es una pregunta a Jesús. ¿Quién dudaba? ¿Juan? Y de hecho Jesús, cuando responde, les dice: id a anunciar a Juan. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y al final dice: y dichoso el que no se escandalice de mí. De parte de Jesús, en esta palabra encierra una llamada de atención: dichoso el que no se escandalice de mí. Es decir, Jesús aquí corrige a una persona que se está escandalizando, o sea que no está de alguna manera acogiendo bien los milagros y las palabras de Cristo. Este que se escandaliza, ¿quién es? ¿San Juan el Bautista? No es San Juan, queridos hermanos, no lo es. Eran sus discípulos. San Juan Bautista, sabemos por su vida, y él lo reconoce en el bautismo a Jesús, lo reconoce, no tiene este problema. San Juan es humildísimo y no teme que Jesús aparezca y él brille más que él. Quienes estaban escandalizando eran sus discípulos, que al ver a Jesucristo, ver que él crecía y era más querido, más apreciado, sienten un poco de celos y entonces sienten que su maestro, San Juan Bautista, no diga nada. Entonces, como Juan los ve desanimados, tristes, pero San Juan no busca ser el centro, lo que él busca es que todo el mundo vaya tras Jesús. Entonces les da esta tarea a los discípulos, ¿no?, que los ve como tristes, les dice: mire, vayan ustedes donde Juan y plantéenle la pregunta que hay dentro de ustedes: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? San Juan Bautista lee el corazón de sus discípulos, ¿bien?, y les dice: ustedes vayan, ustedes mismos, pregúntenle, van a escucharle a él. Es una manera muy discreta de San Juan Bautista de corregir a sus discípulos y también de que ellos mismos acojan la luz que trae Jesús. Y entonces nuestro Señor aquí tiene un lenguaje de esos propio de Jesús, también humilde. Le preguntan a él: ¿eres tú el que tiene que venir
o tenemos que esperar a otro que es el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús no responde con un discurso, responde con una obra. Cura. Cura. A muchos, dice aquí, de enfermedades. Muchos ciegos fueron curados. O sea, ante la vista de los discípulos, de estos dos hombres que estaban con este interrogante, ante su vista, muchos quedan sanos. Muchos ciegos reciben la vista y muchos son liberados de malos espíritus en un instante. En un instante, en un mensaje así de nítido. Y Jesús les dice, digan esto a Juan, que en realidad no es Juan, son ellos. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué nos dice a nosotros este Evangelio, queridos hermanos? Lo primero, para nosotros. Cuando queremos escuchar a Dios, podemos a veces tener la tentación de pedir una luz más clara que la que Dios nos da. Dios nos ilumina, queridos hermanos, en la vida de una manera suficiente. Suficiente. Dios no es un Dios que busque normalmente deslumbrarnos. Cuando Dios quiere hablar a alguien, quiere darle un mensaje, no siempre, queridos hermanos, es como en algunos hechos en la historia, deslumbrante. A la Virgen se le aparece un ángel. A San José Dios le habla en sueños de una manera maravillosa. A los pastores les hablan ángeles. Y los reyes leen en una estrella la venida del Mesías. De esa manera, queridos hermanos, ese modo de hablar de Dios es extraordinario. Dios no habla así. Normalmente no habla así. Nos habla de modo ordinario. Y ese modo ordinario, ante todo, ya está dado. Ya está dado. Es la Iglesia, su eterno mensaje. Nosotros, los grandes privilegiados, a 2000 años de historia, tenemos una Iglesia que ha pasado tantas tormentas para poder iluminarnos con la identidad que tenemos. Desde el credo, que nos identifica en nuestra fe, los mandamientos. En la historia de la Iglesia, queridos hermanos, sobre todo en la historia de los papas, existen grandes sufrimientos por defender los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, defender, ¿no?, ese regalo que Dios nos ha dejado en la Iglesia. Ha habido en la historia grandes presiones de poderosos a los papas para que acepten el adulterio. Y ahí está la historia más conocida de Enrique VIII. Pero los papas no cedieron. De esta manera nosotros nos confirman en un don de Dios a su Iglesia, la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, esa luz que ya tenemos en los sacramentos, en los mandamientos, en la jerarquía de la Iglesia, que nos dice de parte de Dios cómo hemos de vivir. Esas son las luces suficientes.
Y a veces la tentación es preguntar, Diosito, mira, no me basta a mí el Papa, no me basta la Iglesia, no me bastan tus mandamientos, los 10, yo quisiera que tú me digas ahora en este año qué tengo que hacer, porque hoy las circunstancias son distintas. Hoy estos mandamientos no pueden ser y el sacramento tampoco. U otra pregunta que podemos hacerle, pero ya está dada por Dios, con luz suficiente. Y esto también puede ocurrirnos en la vocación, en la fe también, por supuesto, pero en la vocación también, es la tentación. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Qué vida llevo? ¿Cuántos, porque no se sienten bien, porque quieren que les hable un ángel o algo así, no encuentran centro en su vida y van buscando a veces convento tras convento, vocación tras vocación, noviazgo tras noviazgo? No. Dios, queridos hermanos, decía el Padre Molina, en estas decisiones que a veces nos deja cierta libertad, Dios habla por las circunstancias. Y Dios no complica la vida. Dios Padre Providente nos pone en unas circunstancias que no hay que complicarse. Por ejemplo, la de la vocación. Muchas veces uno vive cerca de un convento que desde pequeño pues ha participado de esa vida, ¿no? De un convento dominico, franciscano, y le brota la vocación. O sea, ese es el lenguaje de Dios. Lo que le está pidiendo a ese niño, a esa joven, es que sea franciscano o dominico. Ese es el camino como ordinario. Muchos jóvenes a veces no tienen, ¿no? O sea, quieren más, quieren saber más, que Dios les hable con más nitidez. Son las circunstancias que te hablan. Si Dios te hubiera querido a ti, digamos, que seas de una X comunidad, pues te pones cerca de esa comunidad. Si no te ha puesto, ¿no? Lo mismo es la vocación al matrimonio. Dios va poniendo las circunstancias, te van poniendo las personas. Una comunidad, una persona tiene sus limitaciones, como en una familia, todos tienen sus limitaciones. Buscar la persona perfecta, la comunidad perfecta, eso es utópico. Dios te está hablando así. Aquí está, por ejemplo, en este pasaje, era claro para el mismo San Juan Bautista, Jesús es el Mesías, Él lo sabe, lo está anunciando, lo está voceando, y sus discípulos no creen. O sea, los 2 discípulos de San Juan Bautista no creían que Jesús era el Mesías. Por eso San Juan, de manera delicada, le dice, oiga, vayan ustedes mismos. ¿Por qué ocurre esto, queridos hermanos? En el fondo, dicen los que entienden de estas cosas, falta humildad. Falta humildad. Falta de humildad para aceptar el plan de Dios, que no siempre es agradable. Buscando lo mejor, buscando lo perfecto, si acaso algo acomodado a nosotros, puede haber una falta de humildad de aceptar la voluntad de Dios. Y también cierta pereza de querer vivir en el sacrificio. Toda vocación exige sacrificio. Y lo mismo en la fe a veces, queridos hermanos. Dios sabe por qué nos ha puesto 10 mandamientos y a veces 1 o 2 o 3 mandamientos se nos pone bien duros. Y quisiéramos que no fuese eso mandato de Dios. Pero es. Y ahí está la luz. Suficiente. Ya lo ha dicho Dios. ¿Qué nos pide aquí? Pidámosle, queridos hermanos, al corazón de Jesús, visión de fe.
visión de fe. Ver las cosas no como nosotros la entendemos, con poca fe. Ver la fe, ver nuestra vida, nuestra vocación con los ojos de Dios. Ver con los ojos de Dios. Visión sobrenatural. Que Dios no siempre nos va a poner las cosas fáciles. No siempre. No siempre. Entonces nos toca tener fe. Fe. Que Dios a veces te pone un camino fácil, a veces te lo pone un poco difícil. ¿Sí? A veces pasa eso. Visión de fe. Visión de fe. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen. Ella, el sí que da al ángel, no le llevó por caminos fáciles. El sí. Era su vocación en primer lugar al matrimonio. Pensaban ambos un matrimonio virginal. San José y la Virgen un matrimonio virginal y sin hijos. Pero Dios les cambia el plan. Dice, sí, un matrimonio virginal, María, pero lo que nunca ha ocurrido en la historia te va a tocar. Vas a ser también madre. La gloria de la virginidad, el gozo de la maternidad. Y eso va a ser para ella cruz. Al principio es una cruz. Y no era fácil. Pero es la voluntad de Dios. Esto es único en la historia, ¿no? Esto no es ordinario. Pero para nosotros en lo ordinario a veces, una voluntad de Dios, un mandamiento, un sacramento, se nos puede poner a nosotros como una exigencia fuerte, dura. Y entonces tratamos de decir, no creo que esto sea de Dios, o si es de Dios tendría que decírmelo de otra manera. Y nos toca, queridos hermanos, sobre todo pedirle al Señor espíritu de fe. Esto se consigue con la oración de súplica. Pedir al Señor, ver detrás de ese mandato, de esa exigencia de Dios, un Dios Padre, Padre bueno que busca mi bien, que a veces me exige un sacrificio, que no es por sacrificio nada más, sino porque detrás hay un bien mayor, hay un bien mayor. Dios siempre cuando nos pide un sacrificio es porque te pide un sacrificio para un bien mayor, para una bendición mayor. Pidámosle al Señor espíritu de fe y que no nos dejemos llevar de la falta de humildad y también de la negligencia en responder a la voluntad de Dios. Amén.